Buenas tardes. Hoy les voy a contar mis experiencias, mis recuerdos de lenguaje y comunicación. Una clase que quise mucho, que quiero mucho, con una maestra muy buena, la verdad. Y que aunque tengo mi script aquí atrás, verdaderamente no sé qué decir. Todo lo que pasó en esta clase fue algo memorable. Tanto las cosas buenas como las cosas malas. Esta clase me dio mi primera desvelada en la universidad. Me enseñó varias cosas que voy a necesitar en el futuro de mi carrera y me otorgó la oportunidad de saber lo que es tener una buena maestra. La clase se separó en tres fases. La primera fase fueron los géneros líricos en la literatura. Esta nos enseñó muchas de las diferentes épocas líricas que tuvimos en toda la historia, ¿no? Eh, Como lo fue en la antigüedad, en la Edad Media, en el Renacimiento, en lo barroco y en los diferentes movimientos vanguardistas que hemos tenido a través de los años. Pero no solo nos explicó esto eh, dándonos información, llenándonos de información, sino que nos hizo investigar sobre estos géneros líricos, nos hizo vestirnos de lo que fue la época de estos géneros líricos. Y hablar de esto es... Hablar de los géneros líricos fue algo muy divertido, ya que ver la creatividad de cada persona, ver cómo lo explican y el saber cómo explicarlo fue algo entretenido. Am, También en esta primera fase nos enseñó muchas cosas que nos servirían en el futuro de la clase, nos servirían para nuestra calificación, lo que sería aprender a organizar la información con los organizadores gráficos. Em, Nos enseñaría a tomar nuestro tiempo en cada tarea. Como digo, yo me desvelé por primera vez con esta materia gracias al organizador gráfico 1, ya que yo pensaba que era bueno haciendo organizadores gráficos, ya que era bueno haciendo mapas conceptuales y que no me iba a tardar mucho. Pues, no. Eh, lo quise hacer un día antes, a las 4 de la mañana más o menos, estaba apenas terminándolo y... Perdón, no, apenas estaba como a la mitad y a las... ¿Qué fue? A las 7 de la tarde terminé mi organizador gráfico en un domingo y la verdad yo siento que esos 2 días los desperdicié porque nunca supe yo cómo verdaderamente organizar mi tiempo. Y esto fue algo que me ayudó mucho la clase. Para la segunda fase, pasamos a los ensayos literarios. Los ensayos literarios, en serio, yo creía saber hacer ensayos literarios. Pero al parecer no. Al parecer yo no sabía. Yo sabía hacer un ensayo académico, pero no sabía hacer un ensayo literario. Fue un desafío muy grande para mí hacer un ensayo literario porque se nos dio la oportunidad de hacer una temática libre. Nadie nos había dejado hacer eso. Nunca nos habían dicho, pueden usar el tema que ustedes quieran. No. Siempre fue, hagan de este tema, busquen este tema, busquen información de este tema y traigan un ensayo de eso, un ensayo académico. Aprender que el ensayo literario no podía usar estadísticas, eh, los, la, tenían que usar una estructura muy diferente a lo que yo ya conocía. Fue algo que me sorprendió y me hizo batallar. Um, las figuras de retórica pues, las había usado, pero casi nunca usaba una, ya que nos obligaron a usar varias para
pues para poder pasar, ¿no? En esta materia, en esta tarea. Y como digo, aprendí muchas cosas en esta clase. Algo que aprendí, algo que nos enseñaron en esta segunda fase, fue de algunos escritores muy reconocidos con los ensayos literarios, como lo fue Octavio Paz, un escritor muy famoso, Alfonso Reyes, un escritor del siglo XX, Carlos Monsiváis, un escritor mexicano, y por último un escritor muy famoso que a mí me encanta, es mi escritor favorito, mi poeta favorito, Jorge Luis Borges. Jorge Luis Borges es nacido en Argentina y se nos enseñó un poco de su vida, y es algo que agradezco mucho, que nos hayan enseñado lo que ellos pasaron en ese tiempo. Y por último, la fase 3. La fase 3 fue muy difícil, no tanto por el tema, sino por la poca cantidad de tiempo que tuvimos. La fase 3 estuvo llena de eventos de la facultad, como lo sería Click, un evento que me gustó mucho, que aprendí mucho, pero pero me dio mis primeras 2 faltas en la clase, gracias a que no me gusta hacerme videos de mí mismo, hacer fotos de mí, como lo estoy haciendo ahorita. Pero nos enseñaron de los cómics. Yo veía los cómics como una forma literaria un poco X, algo para entretenernos, más que para enseñarnos a leer o cosas así, ¿no? Para introducirnos a la literatura. Yo lo veía como un método de entretenimiento. Y no, tiene demasiadas formas de meternos a la literatura que yo nunca lo vi de esa forma. Yo siempre lo veía como que la literatura eran los libros de texto que eran muy largos y que solo era texto, y los cómics eran dibujos que no se podía considerar literatura. Eso yo lo tenía así pensado, y la verdad es que no, el cómic tiene demasiada literatura y ayuda mucho a la literatura, porque los niños, no es normal que los niños quieran leer libros muy largos todo el tiempo. Ellos quieren leer cortitos, por eso se crean los libros para niños, que son poco texto, muchas imágenes. Eso es un cómic, pero con más ideas. Y pues esto fue un resumen muy resumido de, de lo que aprendí en este primer semestre en literatura y comunicación. La verdad, muchas gracias por enseñarnos todo lo que sabemos, maestra. Bueno, por enseñarnos esta clase, por ser nuestra maestra en esta clase, y le agradezco mucho. Le agradezco mucho el ser nuestra maestra, el haber sido nuestra maestra. Gracias.